Bueno, vamos a armar un bies de la misma tela de la prenda que estamos utilizando. Yo en este caso hice un vestido en color azul Francia y lo que voy a hacer es hacerle las terminaciones del cuello con el bies de la misma tela. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? No muchas veces me queda mucha tela de lo que yo hago, entonces en un cuadradito que me quedó está la tela doble, como verán, yo marqué a 45 grados, que es como se marca el bies de la tela, hice una línea, ¿sí? La tracé con jabón, ahora la voy a remarcar para que se pueda ver bien. Acá voy a tener que unir mi cinta bies, no tengo una tira larga para poder armarla, entonces vamos a aprender a armar este bies de tela. Ahí, en el caso de que yo voy a utilizar un bies que me quede una vista o un pespunte de 1 centímetro, yo esa medida la voy a multiplicar por 4. Entonces voy a medir y a los 4 centímetros voy a estar trazando las líneas para poder cortar. ¿Sí? Hay muchas formas de armar bieses. Esta es una forma casera y que realmente queda bien y es fácil de terminar. También se puede usar en las sisas, en los cuellos. Hay muchas terminaciones con bies de la misma tela que quedan muy prolijitos. Bueno, una vez que marqué todas las líneas, todas las tiritas que yo quiero preparar en mi tela, las voy a cortar. Voy a estar muy atenta porque cortar así en diagonal es bastante complejo. Entonces vamos a poner los filercitos, los que podamos, y vamos a cortar. Siempre conviene cortar de más, porque cuando ya nos preparamos el bies, puede que en algún lugarcito nos falle alguna parte y ya tenemos como un bies de repuesto. Entonces ahí vamos a cortar por donde hicimos la marquita en jabón. Ahora cuando terminemos de cortar todo, vamos a aprender cómo armar nuestro bies para hacer una línea larga, una tira larga y poder estar cosiéndola en el lugar que necesitamos. Si queremos hacer un bies más finito, en un principio es un poco más complejo. Como para empezar y hacerlo por primera vez, lo más aconsejable sería que sea un bies de este tamaño para que sea más sencillo de aprender o de empezar a coser. Después cuando ya le hayan tomado la mano pueden hacer más finitos. Yo voy a marcar con una crucecita los reveses de la tela, ¿sí? Porque de los dos lados es muy parecida mi tela. Entonces le hago una crucecita para saber cuál es el revés. Le saco todos los alfileres y vamos a empezar a armar nuestra tira de bies. Entonces, vamos a empezar a agarrar de a 2 tiritas. Voy a agarrar esta y voy a poner los derechos de mi tela. Si la tela es estampada, de un lado es estampada y del otro lado es lisa, va a ser mucho más sencillo. Si no, yo acá puedo utilizar, como hice yo, la técnica de las 2 crucecitas para saber cuál es el revés de mi tela. Entonces, pongo las tiritas enfrentadas hacia mí. En este caso tengo una diagonal muy similar. La afilo para que sea bien prolijito. ¿Y qué voy a hacer? La apoyo en la mesa. Esta, que tengo el derecho mirándome hacia mí, con esta también enfrento
ahí para poder coser. Ahí. Lo que va a ser importante es tener una margen. Si yo lo pongo ahí, no tengo margen de costura para coser. Entonces lo deslizo sobre esta misma línea y voy a coser. ¿Por dónde? Exactamente por donde se arman esos dos angulitos. ¿Sí? Por ahí voy a coser yo. Donde se separan estas dos telas y donde se separan estas dos telas. ¿Qué lo voy a lograr de esta manera? Que mi tira sea pareja y que no se armen escalones a la hora de armar el bies. Vean, lo que necesito es que sea una tira continua y parejita, ¿sí? Una vez que uní ahí, agarro nuevamente el derecho de la tela hacia mí, agarro otro de las tiritas que corté y pongo los dos derechos hacia mí, como en fila, ¿ven? Busco, si tengo la diagonal la aprovecho, emparejo, ahí, y de nuevo, ahí enfrento, derecho de mi tela con el derecho de la tela y cruzo ahí en diagonal. Es como que voy a estar de una línea que estuve preparando recién, ahora las cruzo y se me arma como una pequeña montaña. Atentas a donde coso, desde donde se hace ese ángulo hasta donde se hace este. A veces nos puede pasar que de este lado nos quede 1 centímetro de costura y acá más. No va a importar eso, lo que va a importar es que yo haga esta costura lo más parejita a los vértices para que después tenga todo mi bies parejito y en línea, ¿sí? Una línea continua. Y ahí unimos todos los pedacitos de nuestra tela. Bueno, acá vamos a empezar a coser. Nos paramos ahí justito donde tenemos la marquita que hicimos en jabón, donde está el vértice de las dos telitas. Y ahí, agarrando los hilos hacia atrás de nuestra máquina para que no se coma la tela. ¿Sí? Los dos hilitos, tanto el de la bobina como el de la aguja. Ahí. Lo que voy a hacer es poner una puntada cortita para no tener que hacer atraques, por ejemplo. Entonces ahí vamos. Saco el alfilercito y llevo. Muy bien. ¿Ven? Va quedando una línea bastante continua. Ahí. Alfilercitos para atrás. Perdón, hilos para atrás. Ahí. Otro más. Este no lo tengo marcado, pero voy a ir ahí, justito donde se me separan las dos telitas. Y vamos. Muy bien. Ahora, yo no aconsejo plancharlo. ¿Por qué? Porque se estira. Entonces después cuando yo lo vaya a colocar en la prenda, el bies ya va a estar estirado y nos va a complicar que genere la forma que estamos buscando del bies. ¿Por qué hacemos la unión así en diagonal? Porque cuando nosotros la vayamos a coser en la prenda, todos los bieses, los que ustedes compran en las mercerías, también pasa lo mismo. Es para que cuando yo doble, no haga en el mismo lugar el bulto de tantas costuras. Entonces, al estar repartido, es más sutil la unión de las telas. Estas puntitas que quedaron, después cuando vayamos cosiendo, vamos a ir sacándolas si es necesario sacarlas. Entonces, ahora ya con nuestro bies vamos a ponerlo en el cuello. En esta técnica no vamos a poner alfileres ni nada, simplemente lo que vamos a hacer es trabajar directamente sobre la tela, sobre la prenda. Yo acá ya tengo mi cuello y voy a tener la prenda del revés, pero voy a trabajar desde el derecho, es decir, por adentro. Y voy a empezar en la costura de un hombro. Ahí me apoyo
y voy a preparar mi bies. Busco cuál es el revés, lo pongo hacia mí y esta puntita que estaba en diagonal la corto, ¿sí? La dejo bien derechita. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora para comenzar? Voy a hacer un pequeño doblez y la vuelvo a doblar. Ahí, ¿ven? Entonces, acá donde apoye el pie, voy a apoyar el bies y voy a empezar a coser. ¿Qué es lo importante? Que el bies no nos esté colgando al piso para que no se vaya estirando y ir doblando en forma parejita nuestra cinta bies que estamos armando. Entonces vamos a coser piecito de máquina, nuestro bies pegadito a lo que es la curva de cuello y ahí arrancamos. Como ven, yo no estiro el bies, simplemente lo doblo y estoy atenta que las dos telas del bies coincidan con la del cuello que está abajo. Entonces acompaño despacito esa curva. Voy a mantener pie de máquina de este lado y también voy a estar atenta a lo que me resta de este otro lado de la cinta, porque eso es lo que yo voy a dar vuelta y después me va a servir para hacer el pespunte, que es el que se ve del lado del derecho. Entonces también tengo que estar atenta de ir cosiendo prolijito toda esa parte. Son tramos cortos. Doblo nuestra cinta, la acomodo, no la estiro, sigo. Doblo, continúo. Voy acomodando el cuello. Acá ya me apareció la primera unión que tengo de mi cinta. Ven que ya tengo una puntita. Yo voy a seguir cosiendo y después cuando vaya a dar la vuelta la voy a sacar en el caso que necesite. Reparto que ese doblez sea más vale parejito, que no me haga mucho bulto abajo. No estiro y sigo cosiendo. Ahí. Doblamos. Muy bien. Seguimos dando toda la vuelta. Doblo la tela, mi cinta. Acompaño la curva del cuello. Toda la vueltita. Siempre que estén las dos telitas de acá. Si de repente en algún caso me quedó que una de las dos telas tiene que ser más corta, que la que sea más corta sea la que yo estoy viendo, porque después yo la voy a tapar, no se va a notar. Ahora si me queda más corta la de abajo, después sí se va a zafar y se va a deshilachar. Sí, muy bien, seguimos. Ahí, acá viene otra unión de mi bies. Acomodo el cuello de la prenda, pongo el bies hacia un lado. Acá se están viendo las puntitas. Acomodo, ya estoy llegando al final. Ahí. Acá cuando ya estoy por llegar, despacito voy a subirme al bies que ya había comenzado antes, pero en este caso no le voy a hacer ningún doblez. Porque esta terminación va a quedar abajo de mi costura, entonces no se necesita ningún doblez y a la vez me haría más bulto, entonces no le voy a hacer. Lo que voy a estar atenta es mantener el mismo ancho del bies que empecé a coser y tratar de coser en la misma línea de costura que tengo abajo para que cuando dé la vuelta me quede todo bien terminado. Sigo unos 2 centímetros y ahí ya salgo de la máquina. ¿Qué hago en este momento? Corto el bies que me quedó y voy a empezar a dar la vuelta. En este caso me va a servir que la prenda esté del derecho, porque yo voy a coser por el revés de mi prenda.
Entonces ahí la di vuelta, ven cómo me quedó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por la punta que terminé. Ahí también, sin alfileres, sin nada. Yo tengo que ir manejando la cinta a medida que voy cosiendo, ¿ven? Entonces, comienzo en la costura de mi hombro, no comienzo donde corté, sino en la costura de mi hombro, porque así yo esto lo voy a poder acomodar, si es necesario, abajo de donde empecé. Entonces ahí voy doblando y voy a ir viendo acá la costura que hice recién. Y mi costura va a ir por el borde para armar todo lo que sería el bies. Ven que en este caso me es más sencillo armar. Acá tengo una puntita, la corto si me molesta, continúo, doblo, voy viendo acá la costura que hice recién y voy ayudando a que la cinta se curve. ¿Ven? Si yo la cinta la cosí estirada, no me iba a permitir hacer esta forma. ¿Sí? ¿Ven que solito yo doblo la cinta? Acá me viene otra puntita, si me molesta la corto. Corto los hilitos. Sigo ahí. Voy prestando atención que en ningún momento en la parte de mi prenda, en este caso de mi vestido, se arme ningún pellizco, ningún pliegue. ¿Ven? Que yo armando ahí, acá tengo la otra puntita que me molesta, entonces la corto antes de que después le haga un deshilachado. Ahí. Doblo. Acá ven si se ve un poquito de mi bies, lo recorto un poquito, no mucho, porque después si no se me pueden zafar las costuras. Ahí doblo. Y acá cuando ya estoy llegando al final, voy a prestar atención a que esta puntita que me quedó desde mi final quede adentro del bies que yo empecé a coser. Entonces ahí con un alfilero con los dedos me ayuda a que se quede adentro, acomodo ahí un poquito más y hago entrar bien este doblecito para que no me quede la puntita hacia afuera. Hago el atraque cuando termino y acá terminé de coser el bies de mi cuello. Lo mismo puedo hacer en las sisas, en el caso de que sea una musculosa. Sí, lo puedo trabajar tranquilamente armando las curvas. Ven cómo quedó del lado de adentro. Bien prolijito. Y del lado de afuera, voy a buscar. ¿Sí? Después esto cuando lo planchamos, queda bien aplastadito. Ahí lo apoyo en la mesa, ¿ven? Ahí, esto planchadito ya toma la forma y nos ayudó a que toda nuestro pespunte exterior nos quede en la misma distancia. Y ahí terminamos el bies.